Bueno, profe. José Martín está por ahí, arranco. Hola Fabio, hola chicos. Sí, Fabio, cuando vos estés listo, ya los chicos ahí pidieron el PDF, pero vi que ya lo pudiste subir, que así que lo van a poder descargar si lo quieren ir siguiendo. Y bueno, cuando vos quieras, Fabio, yo estoy por acá, igual, cualquier cosa. Bueno, hoy vamos a ver el tema de aire húmedo. Nosotros, la Filmina es un PDF PowerPoint, es un resumen, como siempre. Vamos a ir ampliando con la charla y bueno, también lo pueden encontrar en cualquier libro de termodinámica, de los recomendados, pueden encontrar el tema y leer un poco más. En algunos libros aparece como mezcla de gases y vapores, el tema, que sería más general. Nosotros vemos el caso particular del aire. Bueno, hasta acá venimos trabajando nosotros ya con aire, lo venimos trabajando como un gas ideal para un montón de cálculos. Eso, digamos, que va a tener un resultado aceptable. Pero hay ciertos procesos donde el contenido de humedad que tiene el aire juega un papel preponderante, que cambia mucho las condiciones en cuanto a cálculos digamos, cálculos de energía térmica que puede estar en juego, e incluso digamos, de la condición del aire que puede resultar, que puede afectar, ya sea, bueno, si hablamos de climatización, al acondicionamiento de aire para el confort humano, y después en procesos como puede ser de refrigeración industrial, donde vos también tenés que controlar la cantidad de humedad que tiene el aire para no secar los productos, por ejemplo. Ahí tenés que, digamos, trabajarlo como lo que es una mezcla de gas y vapor. Bueno, ustedes ya saben que el aire tiene la capacidad de contener agua en forma de vapor, y esa cantidad de humedad va variando, ¿no? Depende de las condiciones climáticas. Puede contener, son unos pocos gramos por kilo de aire seco. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, para el estudio entonces nosotros hacemos esta distinción entre el aire seco y el vapor de agua. Vamos a considerar al aire húmedo como una mezcla de aire seco y de vapor de agua. La parte que sería aire seco es todos los gases que ustedes ya conocen, que conforman el aire, oxígeno, nitrógeno, otros gases, y una porción de vapor de agua que va a estar en esa mezcla. El único que va a estar, digamos, con una temperatura crítica en condiciones normales, ambientales, que es mayor a la temperatura a la que se encuentra, digamos que está en condiciones por debajo de la temperatura crítica, es el agua. Los demás gases están todos en condiciones normales, muy por encima de la temperatura crítica. O sea que directamente se los analiza como un gas. Bueno, como comenta acá, esa humedad que contiene el aire atmosférico va variando en distintas regiones,
conocen, digamos, el ciclo del agua en la naturaleza, o sea, que va, este, el aire va tomando humedad de ríos, de lagos, del océano, y, y después de distintas formas la va precipitando, ¿no? Generando un ciclo. Este, es el vapor de agua contenido en el aire lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Nada que ver con las nubes, digamos. Que si, aún la nube ya son pequeñas partículas de agua líquida o de hielo, depende del tipo de nube, pero para aclarar, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Esto es el vapor de agua que está mezclado con el aire. Bueno, acá están las temperaturas, la temperatura crítica del aire, de toda esa mezcla de gases que distinguimos, del aire seco, digamos, sería de unos 140 grados centígrados, y la temperatura crítica del vapor de agua es 374 grados centígrados. A ver, ¿dónde está? Quería ver un gráfico, no sé dónde está. Bueno, perdón, que está mi bebé un poco intensa. Bueno, como les comentaba, esa cantidad de vapor de agua que puede contener el aire es muy poca, son unos pocos gramos por kilo de aire seco, por lo tanto su presión parcial es muy baja. Ahora vamos a recordarlo de las presiones parciales. Por lo tanto, normalmente este vapor de agua que contiene el aire se encuentra fuertemente sobrecalentado. Y lo vamos a analizar como un gas ideal. O sea, veníamos trabajando toda la mezcla como un gas ideal indistinguible. Ahora lo que vamos a hacer es diferenciar entre dos gases ideales, digamos, que uno va a ser el aire seco y el otro el vapor de agua que está sobrecalentado. Este, bueno, recordamos la ley de Dalton, se plantea para gases ideales que en una mezcla cada uno de esos gases se comporta como si estuviera solo en ese volumen, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá una masa de aire seco y una masa de vapor de agua, esta mezcla de gases este, se cree que está sola en ese recipiente. Por lo tanto, su presión parcial va a ser como, justamente, si estuviera solo acá, yo la puedo determinar para el aire con la ecuación de estado y para el vapor con la ecuación de estado, por supuesto, cada uno con su constante particular. Y el volumen es el mismo, porque es como si yo pudiera poner acá un manómetro que solo mida el vapor de agua, ¿no? Entonces, ese manómetro registraría esta presión parcial. Y si pudiera poner un manómetro que solo registre la presión que ejerce el aire seco, ahí yo le diría esta otra presión parcial. Entonces, la ley de Dalton plantea que la presión total, que sería la presión de la mezcla, va a ser igual a la suma de las presiones parciales que componen esa mezcla. Las presiones parciales de los gases que componen esa mezcla. Y bueno, como los voy a considerar como gas ideal a ambos, puedo llegar a esta relación, que después las vamos a ir usando. Bueno, vamos a definir algunas propiedades para hacer el estudio del aire húmedo. Lo primero que definimos es la humedad absoluta, que va a ser la masa de vapor de agua dividido la masa de aire seco. Masa de vapor sobre masa de aire seco. Si yo reemplazo, usando la ecuación de estado, los valores, digamos, reemplazo la masa de vapor por las propiedades, usando la ecuación de estado, y hago lo mismo con la masa de aire seco, llego a esta relación, el volumen que ocupan es el mismo, las temperaturas a las que se encuentra es el mismo, estamos hablando del aire,
está toda una temperatura, y me queda la relación entre las constantes particulares, que me da 0,622, o sea, el cociente entre estas dos que están acá, me da 0,622, por supuesto adimensional. Si yo lo hago con otras unidades me va a dar el mismo número, por este producto, ¿no? El de la presión parcial del vapor sobre la presión del aire. Pero la presión del aire la voy a escribir así, como la presión total, que en condiciones normales sería una atmósfera, menos la presión parcial del vapor. Y llego a esta expresión, que me queda solo en función de la presión parcial del vapor, para determinar la humedad absoluta, o sea, cuántos gramos de vapor de agua hay sobre kilo de aire seco. Esas serían las unidades de la humedad absoluta X. Puede estar en gramos de vapor de agua sobre kilo de aire seco o en kilos sobre kilo. Bueno, recordando un poco el TS para el vapor de agua, lo vamos a mirar bastante en esta clase. Si tienen dudas, pregunten. Normalmente la temperatura ambiente, por ejemplo esta que está marcada acá, una temperatura ambiente cualquiera, 30 grados, a esa temperatura la presión parcial a la que se encuentra ese vapor de agua es muy baja, no está a una atmósfera. A una atmósfera está la mezcla de aire seco más vapor de agua, pero la presión parcial del vapor de agua es muy pequeñita porque son muy pocos gramos que hay por kilo de aire seco. ¿Está bien? Por lo tanto, ese vapor de agua que está en el aire se siente que está a su presión parcial, no siente que está a una atmósfera. Por lo tanto, va a estar en una isobara que tendrá una temperatura de transformación muy por debajo de la temperatura ambiente y por lo tanto va a estar en estado de vapor sobrecalentado. O sea, por ejemplo, una isobara como la que se ve acá, ¿no? ¿Recuerdan las isobaras? Venían pegaditas a la línea de líquido del lado de saturado, digamos. Sí, llegan a la temperatura de saturación, la temperatura de la transformación para esa presión, ahí se ponían horizontales, digamos, paralelas a la temperatura, porque si la presión no cambia, la temperatura tampoco, y luego subían, ¿no? Son todas así las isobaras. Vienen todas pegaditas acá, acá cruzan horizontal y después suben una diagonal más o menos. Bueno, si por algún motivo este aire, digamos, que contiene el vapor de agua en esta condición 1, yo le agrego vapor, ¿no? Toma humedad de algún lado, la presión parcial del vapor tiene que aumentar y la presión parcial del aire va a bajar. Como la suma me tiene que seguir dando la presión atmosférica. Entonces, a medida que aumenta la presión parcial del vapor, yo me muevo a temperatura constante, porque sería la temperatura del aire. Estoy, digamos, considerando que no hay cambio de temperatura, pero que hay algún fenómeno, después lo vamos a analizar, por el cual ese aire está absorbiendo humedad en forma de vapor. Entonces, volvemos acá un cachito a este recipiente. Imagínense que esta masa de vapor era, no sé, que en este volumen yo tenía 10 gramos de vapor de agua. Si por algún motivo empiezo a meter más gramos de vapor de agua, la presión parcial, el recipiente que está en este volumen, su presión parcial tiene que aumentar. ¿Está bien? Por lo tanto, me empiezo a mover hacia la izquierda en este diagrama, cortando isobaras cada vez de mayor presión. Y en algún momento alcanzaré la presión de saturación. ¿Se dan cuenta? En algún momento yo voy a tocar la línea, la isobara de la presión de saturación para la temperatura a la que estoy. A partir de ahí,
ya no puede tomar más humedad. Uy, me faltó a partir de ahí ya no puede absorber más humedad. El aire llega a la condición de saturación. Si yo continuara yendo hacia la izquierda, o sea, si yo siguiera con este proceso, tratara de continuarlo, la presión se va a mantener constante, porque no puede subir. En esta zona del diagrama la presión y la temperatura van juntas. Lo que va a ocurrir es que va a precipitar vapor de agua. O sea, me va a aparecer en el aire una especie de niebla, una neblina. Va a estar en fase, una porción va a estar en fase líquida, ¿no? En un título, como venimos trabajando el vapor, en definitiva. O sea, el aire va a contener, de vapor de agua puede contener hasta acá, cuando llego a la presión de vapor de saturación. Bueno, entonces definimos la humedad absoluta de saturación, ¿no? Para una determinada presión total, digamos. Normalmente casi todos los análisis que vamos a hacer son a presión atmosférica constante, digamos, y de una atmósfera. Para cada temperatura habrá un cierto estado del aire húmedo en que el vapor contenido es vapor saturado. Y en esas condiciones se dice que el aire está saturado de húmedo, ¿no? O sea, si yo estoy a una determinada temperatura y la presión de vapor es tal que la temperatura de saturación coincide con la temperatura del ambiente, es porque ya está, ese aire está con 100% de humedad. Es como si yo hubiese llegado digamos, llego acá a la máxima cantidad de vapor que me admite. Bueno, hasta acá. Más de eso no. Bueno, si fijamos la presión total, entonces para cada temperatura le corresponderá un valor de presión de saturación, que es la presión de vapor saturado. Para esa temperatura, digamos, uno la podría buscar al TS o a la tabla de vapor, como ustedes ya manejan, ¿no? Si yo les doy la presión de saturación, ustedes van a la tabla de vapor y me dicen a qué temperatura está. Y le corresponde una humedad absoluta de saturación, o sea, una cantidad de gramos por kilo de aire seco que puede contener ese aire. Entonces, de esa forma vos podés trazar un diagrama que va a ser en función de la humedad absoluta en el eje vertical y la temperatura ambiente en el eje horizontal, e ir marcando los puntos de saturación. Obtener una línea, digamos, de humedad absoluta saturada. Después vamos a ver que con esto se construyen los diagramas con los que vamos a trabajar, ¿no? A partir de esta curva, que se llaman diagramas ciclométricos o cartas ciclométricas. Bueno, otra propiedad del aire húmedo que definimos es pita, que es la relación entre la humedad a la que se encuentra. Acá hay un error, estoy leyendo ahora que es la humedad absoluta y la humedad absoluta. Acá es la humedad X, digamos, la humedad a la que se encuentra, la humedad absoluta, perdón, no, está bien, la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación. Esta es la humedad absoluta que tiene el aire en las condiciones en las que se encuentra, y la humedad absoluta de saturación, que sería la máxima cantidad de humedad que puede contener a esa temperatura. ¿Está bien? Si yo reemplazo con las expresiones que vimos recién, la de humedad absoluta y la de humedad absoluta de saturación, bueno, llego a esta expresión, que me queda que este grado de saturación es igual a la presión parcial del vapor dividido la presión de vapor saturado a esa temperatura por este cociente que tiene acá, la presión total menos la presión de vapor saturado
sobre la presión total menos la presión de vapor. Definís otra propiedad en función de esto. O sea, vamos dejando, las propiedades van quedando en función de las presiones parciales. La otra propiedad que ustedes seguramente conocen, que es la que normalmente se informa con el pronóstico del clima, es la humedad relativa ambiente, hace referencia a cuánta humedad tengo respecto a la máxima que podría contener. O sea, un día que a vos te dicen que hay 50% de humedad relativa, significa que ese aire contiene el 50% de la humedad de toda la que puede contener a esa temperatura. Bueno, y se define como este cociente la presión de vapor sobre la presión de vapor saturado. Este cociente, no sé por qué se me va la flecha. Este cociente es prácticamente igual a θ, al grado de saturación, o sea, la humedad relativa y el grado de saturación prácticamente toman el mismo valor, porque este término, que es lo que los diferencia, ¿no? Porque yo acá tengo presión de vapor sobre presión de vapor saturado, y acá tengo presión de vapor sobre presión de vapor saturado por este término. Y este término tiende a 1. ¿Por qué? Porque esto es una atmósfera y estas presiones parciales, la diferencia entre la presión de vapor saturado y la presión de vapor a la que puedas estar, son muy pequeñitos. O sea, yo le estoy restando a 1, le estoy restando algo muy chiquitito, y a 1 le estoy restando algo más chiquitito todavía, digamos, ¿no? Porque este tiene que ser más chiquito que... Pero el cociente tiende a 1. Prácticamente para los cálculos de cualquier tipo, digamos, uno puede aproximar la humedad relativa con el grado de saturación. Casi que el grado de saturación no se usa. Se usa mucho más la humedad relativa. Bueno, acá vemos los diagramas TS que hoy busqué, estaban mucho más adelante, donde acá se ve, digamos, el aire, la mezcla de gases que está muy por encima de la temperatura crítica en cualquier condición, en la que se pueda estar trabajando, porque tiene menos no sé cuántos grados, y el vapor de agua no, se encuentra en el rango, digamos, de temperaturas por debajo de la crítica, ¿no? Pero normalmente con presiones parciales muy pequeñas. Bueno, otro... eh, eh, ¿Alguna duda hasta acá? A ver, bien. Supongamos que estoy con una condición como la que se ve acá de 1, ¿no? Que tengo un aire que tiene una cantidad de humedad, pero no está saturado. Y yo, por algún motivo, le hago un enfriamiento a humedad absoluta constante. O sea, le quito calor, le bajo la temperatura a ese aire y la humedad absoluta no la muevo. Lo que va a ocurrir es que ese vapor de agua va a sentir que lo enfrío a presión constante. Porque en definitiva, si él, digamos, yo no le agrego masa ni le quito masa, él siente que su presión parcial es la misma, porque él se cree que está solo en ese volumen. Recordemos la ley de Dalton, ¿no? O sea, es importante que se queden con esa idea presente todo el tiempo porque eh, explica todos los fenómenos que vamos a analizar, digamos, que la presión parcial y que el agua se sienta a esa presión parcial, es lo que explica todo. Entonces, yo estoy en una presión parcial muy baja y estoy a una temperatura, qué sé yo, 30 grados, ¿no? Un día 30 grados, tengo una humedad relativa no sé de cuánto, tal que mi presión parcial es esta, ¿no? Entonces, si yo, no sé,
se enfría ese aire por algún motivo, por ejemplo, porque se hace de noche y baja la temperatura, ese vapor de agua se va a mover por esta isobara. Ese aire se va a ir enfriando, la temperatura va a ir cayendo y ese vapor de agua va a ir viniendo por esta isobara hasta que llegue a la temperatura de saturación. O sea, va a bajar en algún momento, la temperatura puede bajar hasta la temperatura de saturación del vapor de agua para esa presión parcial en la que se encuentra. Cuando eso ocurre, ese aire se satura. Digamos, se satura porque le bajé la temperatura, no porque le incorporé masa. ¿Está bien? O sea, yo alcanzo la saturación por un enfriamiento a humedad absoluta constante. La masa del vapor de agua es constante, se mantiene constante. Y llega un punto en que la temperatura coincide con la temperatura de saturación para esa presión parcial. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? El aire ya no puede contener más humedad. Si yo bajo la temperatura por debajo de esa temperatura, el aire va a condensar va a condensar la masa de agua suficiente como para mantener su presión parcial constante. O sea, me voy a empezar a mover voy a seguir enfriando, digamos, pero me voy a estar cambiando de condición. O sea, se está transformando en vapor húmedo. Porque estoy ya con fase líquida. Y eso es la que se denomina temperatura de rocío, que básicamente es la temperatura de rocío que conocemos, que sucede al atardecer, donde vemos cómo se forma humedad sobre cualquier superficie, digamos, ¿no? Porque el aire está con una humedad, durante el día con una temperatura, incorpora agua, ponele, y durante la noche cuando esa temperatura desciende y alcanza la temperatura de saturación para esa presión parcial, empieza a condensar. O sea, si me quedo ahí, no, queda saturado. Pero si la temperatura baja, va a ir condensando una masa de agua que, bueno, nosotros no vamos a poder calcular. Si lo miramos en un diagrama ciclométrico, esta sería mi curva de saturación, que habíamos visto hoy, de humedad relativa 100%, y yo estoy con una condición 1, habíamos dicho, yo estoy a la misma humedad absoluta, tengo esta humedad absoluta, la línea de humedad absoluta constante es horizontal en este diagrama, estaré con una humedad relativa menor, ponele 70%, ¿no? El diagrama, después vamos a mirar un poco, los diagramas tienen marcadas todas las líneas de humedad relativa. Entonces yo me voy a mover a humedad absoluta constante descendiendo la temperatura de la temperatura ambiente hasta esta temperatura de rocío. Bueno, cuando yo toco la curva de saturación, cuando llego a humedad relativa 100%, esta es la que se denomina temperatura de rocío, ¿no? La temperatura de rocío, en definitiva, no es otra cosa que la temperatura de saturación, o sea, el equilibrio líquido-vapor, correspondiente a la presión parcial de vapor que tengo en ese aire. Es un fenómeno con el que ustedes están bastante familiarizados, digamos, que también ocurre, no sé, cuando uno, este, por ejemplo, en el baño, si te duchás, normalmente es un ambiente pequeño, estás tirando un montón de agua por la lluvia, que está bastante, además, pulverizada y caliente, rápidamente el aire que tenés ahí comienza a aumentar su humedad relativa. En ese caso, no, ahí me estaría moviendo yo este, bueno, la vamos a ver después de la transformación, pero ese aire se carga de humedad. Y después toca cualquier superficie que pueda estar a menor temperatura,
que esté, seguramente va a estar por debajo de su temperatura de rocío, cualquier superficie, y va a empezar a condensar, ¿no? Que puede ser el espejo, los azulejos. Ahí comienza a, cuando lo vas enfriando, si bajo si me muevo, digamos, si me muevo del punto 2 hacia la izquierda, voy a estar ya, bueno, en definitiva no puedo moverme del punto 2 hacia la izquierda. O sea, este diagrama te moverías por la línea de saturación, o sea, irías perdiendo humedad absoluta. Una vez que llegaste a saturación, perdés humedad absoluta, por ejemplo. Supongamos que yo tengo el aire en esta condición cualquiera, ¿no? T1, el punto 1. Y voy a enfriar hasta una temperatura menor a la de recibo. Voy a enfriar hasta una temperatura que está por acá. No sé cómo hacer los dibujitos. Voy a enfriar hasta acá. Qué horrible. Bueno. No sé, quería cambiar supongamos que voy a enfrío hasta esta temperatura. Por la razón que fuera, porque toco una superficie que está a una temperatura como esta, por lo que fuera. El fenómeno que se les ocurra. Entonces, la transformación va a ser 1, 2, hasta un punto acá, 3. O sea que este aire se va a mover hasta acá a humedad absoluta constante. Y después, si yo lo quiero enfriar por debajo de esa temperatura, lo voy a poder enfriar, por supuesto, pero va a ir perdiendo humedad absoluta, se va a mover por la línea de saturación, ¿no? Y esta X2 menos X3, digamos, esta humedad absoluta que yo leo acá, va a ser la diferencia, o sea, este delta X que se genera acá, delta X, que sería X2 menos X3, va a ser la cantidad de gramos de agua que condensó, la cantidad de vapor, sí, bueno, de gramos de agua que liberó ese aire. Bueno, la entalpía del aire húmedo, otra propiedad que vamos a necesitar, se puede obtener, sumar las dos entalpías. Este, bueno, y usamos entalpía específica por kilo de aire seco, o sea, divido yo esta expresión por la masa de aire seco y obtengo la entalpía específica del aire más masa de vapor sobre masa de aire, que es en definitiva la humedad absoluta del vapor, por la entalpía del vapor. O sea, la entalpía del aire más la entalpía del vapor, considerando la contribución de cada uno, ¿no? Por cada kilo, este va a sumar un kilo y este va a sumar los gramos, ¿no? Cuando yo hago un kilo por X, saco la masa de vapor. Las unidades de esto son de energía por kilo de aire seco, ¿eh?
siempre es por kilo de aire seco, todas las lo que vamos a determinar. Y para referencia, para los gráficos que vamos a ver después y cualquier tabla que puedan encontrar, para el aire húmedo se toma de referencia para el agua, agua líquida a 0 grados. Eso va a ser la entalpía cero. ¿No? O sea, considero básicamente la entalpía de vaporización a 0 grados, que le corresponde una presión de saturación, digamos, la de esta transformación. Y para el aire tomás de referencia, bueno, 0 grados y una atmósfera va a ser entalpía cero. O sea, pones los ceros ahí para trabajar en forma referencial a estos valores. Con las referencias que vimos, nos queda la entalpía específica del vapor, va a ser el calor latente de vaporización a 0 grados, más, como vimos nosotros, Cp por T, o sea, la parte de vapor sobrecalentado la calculo como Cp por T. ¿Está bien? Y aparece acá, obviamente, el calor latente de vaporización. A ver, acá. O sea, hay alguna isobara, digamos, para la cual la temperatura de transformación es 0 grados. ¿No es cierto? Hay alguna para la cual la temperatura de transformación es 0 grados. Entonces yo agarro el calor latente de vaporización a esa temperatura, como ven, ¿no es cierto? El calor latente de vaporización varía con la temperatura. Entonces yo agarro el calor latente de vaporización a esa temperatura de 0 grados y le sumo la parte de vapor sobrecalentado como Cp por T, para determinar la entalpía total de esa agua, de ese vapor de agua que está en el aire. ¿Se entiende? Y me deshago de la parte de líquido, porque como yo estoy considerando la temperatura de transformación a 0 grados, por eso no les aparece el líquido acá. Por eso no me aparece, para ir desde 0 grados a cualquier temperatura, no me aparece la parte de líquido acá. ¿Y por qué? Bueno, por eso lo acabo de decir, porque este calor latente de vaporización corresponde a 0 grados, ¿no? Corresponde a la transformación a 0 grados. Y tomo esto como referencia. En definitiva, la entalpía que va a tener el vapor va a ser su calor latente de vaporización más el cachito que está sobrecalentado. Y para el aire, como siempre, Cp por T, como veníamos trabajando hasta ahora con Cp por T, ¿no? Referido al 0 grado que decíamos. Van a ver que, por ejemplo, para refrigeración industrial, que ustedes van a estar, por ejemplo, trabajando a temperaturas de, no sé, menos 10, menos 20 grados centígrados, las entalpías que ustedes determinan en una tabla ciclométrica son negativas para esa temperatura, porque la referencia es 0 grados. Entonces, la entalpía cero, si yo estoy por debajo de esa temperatura, estoy en una entalpía menor y me aparecen las entalpías negativas, que a veces llaman la atención. Pero es porque la referencia está puesta ahí, caprichosamente. Bueno, el calor latente de vaporización a 0 grados es más o menos 596 kilocalorías sobre kilogramo. El calor del Cp del vapor de agua 0,46 kilocalorías sobre kilogramo grados centígrados. Y el del aire 0,24. Y determino una expresión para la entalpía específica del aire húmedo sumando estas dos contribuciones. Cada uno con, por supuesto, considerando que uno es 1 kilo y el otro es la cantidad de vapor que esté contenida en ese aire, los gramos que sean. Entonces yo hago la suma de toda esta entalpía y obtengo la entalpía de mi aire húmedo con esta presión. Bueno, van a ver acá si este H, digamos, no
no dice que no tengo la demostración matemática, pero esta expresión es función de la temperatura y de la humedad absoluta, la puede este, derivar, igualar a cero y encontrar lo que serían las líneas de entalpía constante, ¿no? Que van a ser unas rectas, como se ven acá, en esta parte del video. Después vamos a ver el diagrama en detalle. Pero, digamos, de definitiva, es para ir viendo que todas estas expresiones que nosotros estamos mirando ahora, después nos permiten construir un diagrama con el que uno habitualmente trabaja, ¿no? Bueno, hasta acá no hay ninguna consulta. Este, bueno, probablemente ahora aparezcan porque empieza la parte de comprender fenómenos que pueden, bueno, es un fenómeno con el que estamos, digamos, acostumbrados a ver, pero por ahí resulta no del todo claro cómo funciona. Vamos a tratar de que sí, de que esto ocurra. Vamos a definir una temperatura que se llama temperatura de saturación adiabática. ¿Qué ocurre? Vamos a analizar este experimento y después de esto vamos a ir viendo que ocurre en un montón de circunstancias. Tenemos un canal aislado térmicamente. Acá tengo agua. Bueno, esto es simplemente como un dispositivo que va manteniendo un nivel de agua constante, como un flotador, una valvulita que cuando este nivel desciende incorpora una masa de aire. De este lado del dispositivo entra un aire en condiciones no saturado, una masa de aire con una humedad relativa X, menor al 100%, con una temperatura 1, una humedad absoluta 1 y una entalpía 1. Va a circular este aire por acá y va a salir de este lado con una humedad del 100%, una entalpía 2 y una temperatura 2 que va a ser la que vamos a denominar temperatura de saturación adiabática. Ahora, estarían, bueno, el aire, a medida que va atravesando este dispositivo, entra en contacto con esta superficie líquida e incorpora aire y se satura hasta el 100%. En definitiva, este, es un proceso que se da en forma natural, ¿no? Vamos a tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por qué ocurre, y por qué esta temperatura es distinta a esta temperatura. Habíamos dicho que ese vapor de agua que está acá en el aire está a una presión parcial muy bajita, ¿no? A una presión parcial, en definitiva, que si no es aire saturado, acá estamos ya diciendo que no entra saturado, es una presión parcial menor a la de saturación. Acá, en la superficie líquida, digamos, si yo hiciera acá, me imaginara una porción de esto, ¿no? Hiciera un zoom en ese volumen, ese agua que está en la superficie, esas moléculas de agua que están en la superficie en contacto con este aire húmedo, están en definitiva en contacto con el vapor de agua
que se encuentra en ese volumen. Y ese agua siente ese agua superficial, digamos, esa, esa película que está en contacto con el aire, se siente que está también a la presión parcial de ese vapor, porque trabaja como si fuese una calderita, ¿no? Es como, tengo las dos fases coexistiendo, y por lo que vieron ustedes con Martín en sustancias puras, que están coexistiendo, digamos, este, tienen que estar a la misma presión y a la misma temperatura. Supongamos que está a la misma temperatura el aire este que el agua, no importa. Supongamos que están a la misma temperatura. Pero estas moléculas de agua que están acá en la superficie se sienten que están a la presión parcial de ese vapor de agua que está ahí. A esa temperatura, que es la misma del aire, este agua que está acá en estado líquido dice, yo estoy por encima de mi temperatura de saturación. Yo soy una gota de agua que no tengo por qué estar en estado líquido, yo tengo que ser vapor. Y yo estoy a una presión parcial que para mi temperatura, que es superior a la de saturación, este, tengo que estar en estado de vapor. ¿Se dan cuenta? El tipo se cree que está ahí, en esa situación. Y por lo tanto lo que hace es agarrar y evaporarse. Dice, no, yo tengo que ser vapor a esta temperatura. Y estoy a tal presión. No siente que está una atmósfera como el resto del líquido. El que está en la superficie se cree que está a la presión parcial del vapor también. Y entonces agarra y se evapora. ¿Y cómo se evapora? Toma temperatura de lo que tiene alrededor. Un poco de este agua y un poco de este aire. Por lo tanto, se produce un enfriamiento de ambos. ¿Hasta dónde se van a enfriar? Digamos, esto se empieza a saturar, ¿no? El aire que está en contacto con con el agua se empieza a saturar de humedad. Y está saturado de humedad porque migró, porque se evaporó un cachito de agua, se evaporó y migró a la fase de vapor, y esta burbujita que yo dibujé ahora se saturó. ¿A qué presión parcial está este vapor de agua que está acá? Y está a una presión parcial mayor que el aire que está acá. Uy, sí, esto no sé qué, pero bueno, ahí lo uso para hacer ahí. Este aire que está acá, este vapor de agua que está acá, está a una presión parcial menor que este, porque este se acaba de saturar porque se le vino una molécula de agua líquida. Y entonces, ¿qué ocurre? Acá tengo más presión que acá, que da una transferencia de masa. La fuerza impulsora para la transferencia de masa es la diferencia de presión parcial. Este está saturado y este está a una presión parcial menor. Recuerdan, vuelvo un cachito. Oh, digamos, yo estaría, dibujo acá, oh, y bueno, aquí es difícil ya con esto. Uh, sí, desapareció el todo lo difícil. Bueno, no puedo. Bueno, se me fue. Estaba haciendo un TS otra vez con el ejercicio. Bueno, yo estoy a una temperatura, por ejemplo, y estoy a una presión parcial. El aire, dijimos, entraba a esta presión parcial, por ejemplo. Esta que viene por acá, hace así y baja acá. La de saturación es obviamente esta que está acá. Este aire que está en esta condición está a una presión menor que el aire que está en esta condición. Por lo tanto,
como decíamos, acá en esta burbujita que yo había dibujado, el aire que está alrededor de esa burbujita que yo dibujé, de esta pequeña calderita que se forma acá, está a una presión menor que esta. Entonces, ¿qué pasa? La humedad se empieza a ir para allá. Tengo una transferencia de masa. Este vapor de agua está a mayor presión que este, empieza a migrar para allá. Y a través de este mecanismo, y este se empieza a saturar. Y, de nuevo, me parece que esto acá todo el tiempo. No está dibujado. Este, cuando este se satura, está a mayor presión que el aire que está acá, y así va migrando la humedad en el aire que va atravesando el dispositivo. Por supuesto, el dispositivo tendrá que tener el largo suficiente como para que se sature todo el aire, a la salida esté todo saturado. Pero este fenómeno se da en forma natural por diferencia de presión parcial. Y por otro lado, el aire le va suministrando calor a esa transformación que se va produciendo, porque acá migra, a medida que migra, cae la presión y de nuevo va a haber otra molécula de la superficie que dice, yo me tengo que evaporar, me voy a la fase vapor, pero cuando se va a la fase vapor, toma calor, el calor latente de vaporización lo toma, el R0 lo toma, el calor latente de vaporización sale de algún lado. El dispositivo es adiabático, por eso se llama temperatura de saturación adiabática. No intercambia calor con el medio, no viene alguien y me aporta el calor latente. Por lo tanto, el aire se enfría, se aporta el calor a sí mismo. Y sale una temperatura 2, que es la temperatura de saturación adiabática. Es un proceso que lo vamos a aproximar como un proceso de entalpía constante. H1 va a ser igual a H2. La entalpía que tiene el aire que yo estoy incorporando es igual a la entalpía que pierdo en el enfriamiento, ¿no? La entalpía que yo trae, que aporta este vapor que ingresa, viene con su calor latente de vaporización. Por lo tanto, a la salida yo tengo esa energía. Pero como nadie aportó energía acá, no queda otra que este propio aire se esté enfriando y esté saliendo a la temperatura T2, a la temperatura de saturación adiabática. Sale con 100% de humedad, con su presión parcial saturada, ¿no? O sea, cuando las presiones empiezan a equilibrar, llega un punto en el que esto, digamos, si yo no renuevo el aire, si yo cierro el dispositivo, ahora herméticamente, este proceso, ¿qué ocurre? Migra humedad, migra humedad, migra humedad, hasta que las presiones se empiezan a equilibrar. Llega un momento que, digamos, cuando la presión sube, también sube la temperatura de la transformación, ¿no es cierto? O sea, se va a dar simultáneamente las dos cosas. Por ejemplo, yo tenía el aire a una temperatura mayor a la temperatura de saturación, porque no está saturado este aire, ¿no? Supongamos que satura a 25 grados, con la humedad que tiene. Tiene esta humedad Φ1. Supongamos que con esa humedad Φ1 y está a 30 grados. Supongamos que con esa humedad Φ1 constante, si no la muevo, yo podría encontrar, determinar a qué temperatura satura, o sea, a qué temperatura, la temperatura de rocío, en definitiva, ¿no? Yo, pues, tengo la temperatura a la que estoy, tengo la humedad relativa que tengo, determino la temperatura de rocío. Este aire que ingresa está a una temperatura mayor que la temperatura a la cual se produce esta transformación. Porque esta transformación se produce a la presión de saturación, a esta presión parcial. A esta presión parcial de saturación le corresponde esta temperatura. Pero dijimos que estamos con esta temperatura. O sea que yo acá tengo un delta T, tengo una diferencia de temperatura entre el aire y la transformación. Ese delta T es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. Hay una transferencia de calor consigo mismo, que es adiabático de nuevo, pero consigo mismo, digamos, entre este aire que está por acá y esta zona donde yo estoy analizando la transformación, hay una diferencia de temperatura que depende justamente de lo que acabo de decir,
digamos, de la presión parcial que tiene el aire, le corresponde esta temperatura de saturación, o sea que la transformación sucede a esta temperatura, mientras que el aire está a esta temperatura. Por lo tanto, este aire le transfiere calor a esta transformación. Ahora, a medida que migra humedad, si migra humedad, yo voy a estar levantando mi presión parcial. ¿Está bien? O sea que mi isobara ahora, a ver si me deja dibujar, sería esta. ¿Está bien? El aire ahora está, supongamos que está a la misma temperatura, en realidad se fue enfriando, el aire también se va enfriando, pero supongamos que estuviera a la misma temperatura, este, el, se me va achicando la diferencia de temperatura a medida que incorporo humedad en el aire. ¿Por qué? Porque mi isobara de transformación se va acercando a la isobara de la que en realidad se van arrimando las dos, porque el aire se va enfriando, por un lado el aire se va enfriando y la temperatura de transformación va aumentando. Llega un momento en el que quedan juntas. Y ahí se te termina, ahora leo el chat, y ahí se te termina la fuerza impulsora para la transferencia del calor. Se dan en simultáneo, por supuesto. Cuando se te terminó la fuerza impulsora para que migre la humedad, se te termina la fuerza impulsora para que se transfiera el calor. Hay dos fenómenos que se dan en simultáneo. Entonces, una transferencia de calor entre el aire y el mismo, digamos, y la zona de aire en contacto con la masa de agua, cuya fuerza impulsora es el delta T, la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de transformación para esa presión parcial. Y después tengo el otro proceso que es la diferencia de presión que me va haciendo migrar esa unidad. Tengo un proceso de transferencia de calor y un proceso de transferencia de masa involucrado. A ver qué decimos aquí. ¿Cómo nos damos cuenta de que la temperatura que trae es la suficiente como para que se sature todo? Es posible que la temperatura que traen que sea más elevada que la de saturación no alcance como para que se haga todo el 100% que trae. Bueno, digamos, la dinámica del proceso es algo que nosotros no vamos a llegar a analizar, ¿no? Acá hay dos procesos. Tenés un proceso de transferencia de masa y un proceso de transferencia de calor. Cualquiera de los dos te puede estar haciendo, digamos, de freno para este proceso. Por ejemplo, de nuevo, si el aire este no está en movimiento, este aire no está en movimiento. Me olvidé de decir algo fundamental, ¿no es cierto? Esta masa de agua que se me va a la fase vapor está siendo aportada acá por este sistema, ¿no es cierto? Acá hay una masa que entra con su entalpía. Pero es casi menor, digamos, porque entra en estado líquido. El aporte de entalpía es menor. Por eso lo considero una entalpía constante a veces. Profe, Sí, te hago una consulta que no entendí bien lo de las diferencias de presión. sí. No entendí por qué el agua se evapora por una diferencia. O sea, no entiendo por qué no está una atmósfera. Bueno, está una atmósfera de agua, pero se da este fenómeno en la superficie. Vos tenés el aire que está mezclado con vapor de agua. Ese vapor de agua que entra en contacto con la superficie del líquido, está a la presión parcial a la que está él, digamos. Recordemos que en la mezcla de gases, el vapor de agua se siente que está solo. El vapor de agua no sabe que está con todo el aire acá, él se cree que está solo acá. Y esto funciona por un momento como si acá no hubiese nada más que vapor de agua. Eso es lo que ocurre. Para la superficie, a nivel superficial, en una película, funciona esto como si acá yo sacara el aire y dejara solo vapor de agua, a la presión a la que se encuentra, que es muy bajita. Por lo tanto, como está esa presión parcial muy bajita, si este agua que está acá está a una temperatura superior y este aire a la temperatura superior a la de saturación, bueno, va a haber migración de masa y va a haber un enfriamiento.
Claro, está bien, es como que el agua nada más ve el vapor, no ve al aire. Claro, sí, Claro. Bien, gracias, exacto. profe. Por eso yo hacía como un dibujito chiquitito acá, porque es algo que como que sucede ahí en una, en una zona muy pequeñita, pero bueno, en definitiva, lo que ocurre que yo les decía, bueno, si yo cierro el dispositivo, esto frena de a poquito, digamos, va migrando la humedad, ¿no? Va migrando la humedad por diferencia de presión parcial. Bueno, la dinámica del proceso, no sé cuál será, no sé, ni siquiera sé, digamos, cuál es la presión que regula la transferencia de masa de ese proceso, pero va a haber alguna. Y también tenés la otra que ves así, por ahí la conocemos, que sería, bueno, conocer, no sé, la convección ahí entre el aire y el aire y esta película de agua. En definitiva, uno podría conocer un poco la dinámica del proceso. Pero básicamente, si no sale saturado, bueno, va a tender a salir a T2 y con un FI2 del 100%. Si no, si el dispositivo no es lo suficientemente largo, digamos, bueno, saldrá en una situación menor. Después vamos a ver Fabio, la transformación en un diagrama y se va a aclarar. ¿Sí? no, yo lo que por ahí quería, digamos, poner la cucharadita, de que tengan en cuenta ustedes que esa frontera entre el agua y el aire húmedo, digamos, no es un film de polietileno que separa el agua. Uno, digamos, porque lo ve con ojos macroscópicos, pero si uno lo viera con ojos microscópicos, digamos, de meterse ahí en el límite de la interfaz, en realidad la interfaz entre lo que es agua por un lado, 100% en estado líquido, y por el otro lado el aire húmedo, hay un degradé, digamos, es decir, hay un gradiente gradual, que quizás es de unos pocos micrones, digamos, pero no es, o sea, no sé si me explico, pero digamos, no es que pasamos de agua a aire húmedo en un salto, sino que ese pasaje es como dice Fabio, es decir, básicamente lo que está más próximo al agua va a estar saturado y a medida que nos alejamos está cada vez más lejos de la saturación. No sé si pude aportar algo, pero esa era la idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, perdón, Fabio. No, no, está bien, está bien. Estaba leyendo acá que al final no terminé de contestar. ¿Cómo nos damos cuenta de que la temperatura que trae es la suficiente? Bueno, digamos, si la temperatura es superior a la temperatura de saturación adiabática para esa humedad, digamos, vos tenés un contenido de humedad, tenés una condición inicial. Si este aire no está saturado, es porque está por encima de la temperatura de saturación, no queda otra. O sea, si el aire está saturado, está a la temperatura de saturación. ¿Entiendes? ¿No? No le queda otra. Si yo miro en el TS, es porque estoy acá. Estoy saturado, por lo tanto estoy a la temperatura del aire. O sea que si tengo una humedad relativa menor, es porque estoy por debajo, por encima de la temperatura de saturación adiabática. Y si estoy por encima de la temperatura de saturación adiabática, algo habrá, digamos, de temperatura de delta T suficiente como para que se produzca esa transferencia de calor y diferencia de presión para que se produzca esa transferencia de masa. Si el aire no está saturado, las fuerzas impulsoras están. Y después es posible que la temperatura que trae. Claro, bueno, lo que decía, digamos, saldrá 100% saturado o no en función de el tiempo que yo le dé, digamos, acá está una masa circulando por este dispositivo, bueno, dependerá de la velocidad de la masa y del largo del dispositivo y de la dinámica del proceso. En definitiva, lo que sí podemos ir observando de acá es que, digamos, este mismo proceso, este mismo fenómeno es el que ocurre cuando no sé, se seca un charquito de agua, ¿no? Que quedó en el asfalto. Pasa más o menos lo mismo. De a poquito va migrando esa humedad. Ahora, si yo tengo un día muy húmedo, ese aire que está en contacto con ese charquito, que está muy saturado de humedad o está cerca
a la saturación, bueno, el proceso tiene una dinámica súper lenta. Si está saturado, directamente el proceso no se da. Ahora, si está cerca de saturación, la dinámica es más lenta que un día que tengo una humedad relativa muy baja, ¿no? Un día seco, ese charquito se va a secar más rápido. De la misma forma que se seca la ropa que colgás, de la misma forma que se da el ciclo del agua. El proceso, cada vez que tengo aire en contacto con una superficie húmeda, el proceso se da. Voy a decir. Bueno, esto. Si hay acá, digamos, si yo voy renovando la película de aire que está en contacto con esa masa de agua, ¿no? Un día que tengo una humedad relativa determinada, pero el aire lo muevo, obviamente, al moverlo voy renovándolo y voy poniendo a esta superficie líquida en contacto con un aire que está siempre con una humedad relativa muy baja. Ahora, si el aire se me estanca, ¿no? El aire no lo renuevo, obviamente ese proceso tiene una dinámica inferior. Entonces, bueno, el día que hay baja humedad relativa, hace calor y hay viento, puede secar todo rápidamente. Bueno, vamos a seguir un poquito y después volvemos sobre este tema, digamos, diría lo más lo más interesante de los procesos que vamos a ver. Tiene muchas aplicaciones, después vamos a ver que tiene aplicaciones industriales. Bueno, es el fenómeno por el que funcionan todos los mecanismos que ya conocen, la misma transpiración, digamos, para enfriar el cuerpo, ¿no? Digamos, vos te arrimás a un lago, te arrimás al mar, y el aire que te chocas está seguramente a una temperatura inferior que la masa de aire del resto. O sea, vos estás por ahí, qué sé yo, decís, qué calor, te acercás al agua porque te vas a meter y ya la temperatura baja. Instantáneamente, ¿por qué? Porque estoy en contacto con una masa de aire que está a una temperatura próxima a la de saturación adiabática, porque ese aire está bastante saturado de humedad. Bueno. Acá ya está todo. Bueno, acá vemos el proceso en un diagrama TS para el vapor de agua. Yo estaría yendo de un punto 1 a un punto 2. Esta curva va a ser una línea de entalpía constante. Se la puede aproximar, digamos, una entalpía constante. Y estoy, obviamente, como está migrando humedad, me estoy cambiando de isobara permanentemente, me estoy acercando a una presión parcial más alta, hasta que alcanzo la de la saturación. Como decíamos, el proceso arranca a una temperatura T1, acá estará la temperatura de saturación adiabática, donde se van a encontrar, ¿no? Porque yo por un lado estoy aumentando de isobara, estoy levantando la temperatura de transformación, ¿no? A medida que migra humedad, me paso a una isobara mayor, por lo tanto mi temperatura de transformación aumenta. Y mi temperatura del aire va bajando porque se va enfriando. Cuando se encuentran, esa es la saturación adiabática. ¿Está bien? En una línea, en un diagrama ciclométrico, después los vamos a ver de nuevo, pero vamos a ir mirándolo. También puedo representar la transformación siguiendo una de esas líneas que les mencioné hoy de entalpía constante. Me estaría moviendo por esa línea de entalpía constante hasta saturación. Y esta que yo leo acá sería mi temperatura de saturación.
¿no? Siempre la temperatura de rocío es menor, ¿no? Porque la temperatura de rocío yo la encuentro a humedad absoluta constante. O sea, yo estaría bajando por la misma isobara en el PS. Y esta es mi temperatura de rocío. La temperatura de saturación adiabática no, porque estoy incorporando humedad. Entonces, me voy cambiando de isobara, me muevo según una línea de entalpía constante. Bueno, de este proceso uno puede hacer un balance de masa y de energía. El balance de masa con el aire, nada, es lo mismo, porque el aire seco que entra es el mismo aire seco que sale, pero el vapor de agua no, porque tengo una masa de vapor a la entrada, le sumo una masa de vapor, que es la masa de agua que estoy incorporando. Yo acá estoy con X1 a la entrada y con X2 a la salida. Aumentó mi cantidad de vapor de agua, ¿no es cierto? O sea que mi masa 2 va a ser, bueno, la masa que tenía a la entrada más la que incorporé. La masa de agua líquida que se metió por la piletita esa. Y bueno, nada, la diferencia, en definitiva, la diferencia entre las dos humedades absolutas me da la masa de agua que yo tengo que aportar al sistema. Este, hay unos, eh, hay unos equipos, lo vino hace mucho, que son una especie de aire acondicionado, este, digamos, rústico, que funcionan así. Es simplemente un ventilador que fuerza a pasar aire a través de una cortinita de agua. Tiene como si fuese un material, qué sé yo, esponjoso, con algún material que hace que ese agua que se va rociando no caiga en forma brusca, digamos, entre las cosas supongo para que sea más silencioso. Tiene adentro algo, qué sé yo, algún material poroso que permite la circulación del aire y la circulación del agua. Y, digamos, obliga a que estén en contacto lo más posible, ¿no? Obviamente, cuanto más contacto le quieras dar, más vas a frenar el aire. Pero funcionan así y tiene un tachito de agua que la va recirculando y obviamente el dispositivo busca usar este proceso. Yo voy a entrar con una situación 1. Por supuesto, acá en Mar del Plata, que normalmente hay una humedad relativa alta, no es muy eficiente. Pero bueno, yo estoy con una temperatura 1 y una humedad relativa determinada, ¿no? Y ese aire que entra en contacto con el agua empieza a incorporar humedad y se empieza a mover a temperatura, empieza a buscar la temperatura de saturación adiabática. Se mueve según una línea de entalpía constante. No digo que salga saturado, pero busca esa temperatura. Tengo un enfriamiento, o sea, es un ventilador con un poquito de enfriamiento. Y bueno, está aprovechando este fenómeno. Por supuesto, el agua, esta diferencia de agua que está acá abajo, digamos, es la que yo tengo que ir reponiendo en el tachito cada tanto. Este, bueno, que la venden, creo, el agua. Es agua. Supongo que agua destilada será mejor para que no genere depósitos en el equipo, pero no hay ningún líquido especial. Y esto lo vamos a ver, es un enfriamiento evaporativo. Bueno, y el balance de energía de ese dispositivo, después, el balance de energía son como siempre, toda la entalpía que entra tiene que ser igual a la que sale, tengo una masa de aire que entra con una entalpía 1, Cp por T1, una masa de agua que entra con una entalpía, la entalpía del líquido, casi nada, esto no pesa casi nada, y después tengo la entalpía a la salida. De nuevo, como decíamos, esta masa que yo estoy incorporando, ¿no es cierto?, está en estado líquido, por lo tanto,
digamos, esta casi no pesa nada, decía. Entonces, esta entalpía que incorporó la masa, el aire a la salida, si el dispositivo es isentálpico, H1 tendría que ser igual a H2, ¿no? Si desprecio esto, H1 tendría que ser igual a H2 y estaría compensándose con lo que decíamos. Me estaría, para que se mantenga la entalpía, el aire está saliendo en definitiva más frío, ¿sí? Y ese enfriamiento no es otra cosa que el calor latente que le estoy aportando a esta masa de agua que incorporé. Bueno, ¿qué más? Acá de nuevo el PS con la presión parcial que tengo a la entrada. Voy por una línea de entalpía constante hasta saturación. Esa es la temperatura de saturación adiabática. Yo la podría encontrar acá en esta presión, por ejemplo, la podría despejar. Bueno, definimos un par de propiedades más. Temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco es la temperatura, la temperatura que uno lee con un termómetro en el aire habitualmente, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo es la que yo leería en un termómetro al cual le estoy permanentemente humedeciendo el bulbo, ¿no? La parte sensible del termómetro. Lo mantengo permanentemente con humedad. Entonces, en definitiva, lo que está ocurriendo es que, dependiendo de la humedad relativa ambiente que yo tenga, se va a estar produciendo o sea, este bulbo va a querer tomar la temperatura de la saturación adiabática. Pero en definitiva está ocurriendo eso que dijimos, está ocurriendo ese proceso. Estoy teniendo el aire en contacto con humedad y lo estoy saturando. ¿Está bien? Por lo tanto, la temperatura de bulbo húmedo, uno directamente la puedes aproximar con la temperatura de saturación adiabática. Y esto es fácilmente medible. Hay unos aparatitos que te miden la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, y vos con esas dos podés determinar a dónde estás parado, por ejemplo, tu humedad relativa. O sea, de nuevo, ¿no? Esto, a medida que este aire que está alrededor de esta esponjita toma humedad, se enfría tanto la esponjita como se enfría el aire que está ahí alrededor, ¿no? Se van enfriando los dos, buscando la temperatura de saturación adiabática. Si lo dejo un rato largo, alcanza la temperatura de saturación adiabática. Bueno, todas estas propiedades que nosotros venimos mencionando se resumen en gráficos de este tipo, que son nada, el mismo que les venía mostrando, las cartas ciclométricas, donde tengo un eje vertical, bueno, normalmente aparece de este lado graduado, el eje de humedad absoluta, específica, o sea, humedad absoluta por kilo de aire seco. Esto tiene unidades de kilo sobre kilo. Por eso, fíjense, acá pueden tener un panorama, digamos, de lo que es la humedad absoluta en el aire, ¿no? En condiciones. Este es un diagrama ciclométrico, bueno, ambiental, digamos, que va de -10 a 60. Este para refrigeración no te sirve. Como ven acá aparecen las entalpías negativas. -10, acá tengo la entalpía 0, que coincide con el 0, ¿no? Acá, entalpía 0, que coincide con la temperatura de 0. Y después, entalpía negativa, si me voy para temperaturas inferiores, y entalpías positivas para a mayor temperatura y mayor humedad, ¿no? Obviamente, yo tengo más humedad absoluta por kilo de aire seco, tengo más entalpía, en definitiva tengo más masa de vapor. Y obviamente, si aumenta la temperatura, también aumenta la entalpía.
Bueno, tienen entonces la temperatura de bulbo seco en el eje horizontal, la humedad específica absoluta, la humedad absoluta en el eje vertical. Esta es la curva de saturación, o sea, humedad relativa 100%. Y después tienen las humedades relativas, bueno, 90, 80, 70, 60, estas líneas que vienen acá, son humedades relativas que van desde el 10% hasta el 100%. Estas las líneas que decíamos acá son las de líneas de entalpía constante. Bueno, temperaturas constantes serán líneas verticales, por supuesto, y humedades absolutas constantes, líneas horizontales. Entonces, normalmente lo que uno hace es tratar de definir, de encontrar en qué condiciones está el aire que uno quiere estudiar y ver qué transformaciones le hace y ver cómo sale. O, si vos querés una condición de salida determinada, ver qué transformaciones le tenés que hacer. Acá, por ejemplo, bueno, si partimos del punto azul, yo estaría en un día que tengo una humedad, en una temperatura de alrededor de 22 grados, con una humedad relativa ambiente del 50%. Ese aire tiene 0,08 kilos de vapor de agua por kilo de aire seco. 0,008. 8 gramos. Tiene una entalpía de más o menos 40 kilojoules por kilo de aire seco. Obviamente todas las propiedades que saco de acá son por kilo de aire seco. Mi temperatura de saturación adiabática, entonces yo la encontraría siguiendo una transformación a entalpía constante, me vendría por esta línea hasta este punto, o sea que mi temperatura de saturación adiabática es 15, acá están de nuevo las temperaturas para facilitar la lectura. Mi temperatura de rocío sería si yo me muevo a humedad absoluta constante, o sea, lo enfrío. Si yo este aire lo enfrío, bueno, si yo este aire lo enfrío, solo les traigo calor, me movería por acá, hasta que toco la saturación. Más o menos mi temperatura de rocío sería unos 8 grados centígrados. Alrededor de 8 grados centígrados, 9 grados centígrados. Y yo este aire que está en esta condición llega a esa temperatura, a partir de ahí empieza a condensar humedad. ¿Está bien? Y ahí, bueno, si quieren hacemos una pausa y vemos algo de acondicionamiento de aire, que es directamente las transformaciones que ustedes más o menos van a ver y practicar un poco en la guía. Usando este mismo diagrama que estamos. Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, paramos unos 15 minutos, nos encontramos 9 menos cuarto y vemos, no queda mucho, vemos las transformaciones un poco en detalle. Vamos acá, le repito, acá lo más interesante es tratar de que entiendan el fenómeno este que ocurre cuando migra la humedad. Cómo es que se da, por qué se da, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa el agua al aire estando a una temperatura menor de 100 grados? Bueno, hacemos esa pausita.